Esto pasó hace unos meses. Yo necesitaba desconectarme. Buscaba un lugar tranquilo, así que decidí pasar un fin de semana en un tráiler abandonado en medio del bosque. Nunca había estado en un sitio así, pero pensé que el silencio me ayudaría a recuperar mi creatividad. Al llegar, me sentí rodeada de soledad. El tráiler estaba viejo, cubierto de polvo y lleno de cosas olvidadas. Miré por la ventana y solo vi árboles altos. Era un lugar apartado y me agradaba la idea. Instalé mi cámara y empecé a explorar, intentando capturar la esencia del lugar. Durante el día, todo parecía normal. No había recibido ningún mensaje, lo que me tranquilizaba. Sin embargo, había algo en el aire que me hacía sentir incómoda. Al caer la noche, empecé a escuchar ruidos. Eran pasos, un sonido lejano y constante. Miré por la ventana, pero no vi nada. Me convencí de que era mi imaginación. Decidí seguir tomando fotos, pero los pasos no cesaron. Parecía que alguien estuviera caminando alrededor del tráiler. Mi corazón empezó a latir más rápido y no podía sacudirme la sensación de ser observada. A la mañana siguiente, encontré una pequeña foto en el suelo, una imagen desgastada de un grupo de personas sonriendo. No me sonaban de nada, pero me dio un escalofrío. Me sentí incómoda, como si el lugar guardara secretos. Encontré un diario escondido en una esquina polvorienta. Las entradas contaban historias extrañas, hablaban de sombras que se movían y de ruidos aterradores. Tal vez son solo leyendas, pensé, tratando de calmarme. Pero las palabras resonaban en mi mente y la incomodidad aumentaba. Cada noche, los ruidos se hicieron más intensos, eran risas y susurros en la oscuridad. A veces, hasta podía sentir una presencia cerca de mí. Intenté salir, pero la idea de lo desconocido me paralizaba. Las sombras danzaban en las paredes del tráiler y mi mente empezó a cuestionar la realidad. Entonces, una noche, decidí que tenía que salir. No podía seguir así. Fui hacia la puerta, sintiendo un aire frío que me helaba el pecho. Antes de abrir, escuché una voz suave. ¿Por qué estás aquí? El susurro se sentía tan cerca, pero no vi a nadie. Me volví llena de miedo y encontré la puerta firmemente cerrada. Un golpe sonó de nuevo. ¿Por qué estás con ella? Mi mente se detuvo, no podía creerlo. Miré hacia afuera, buscando rostro alguno entre la oscuridad. Pero no había nada, solo la noche. Miré de nuevo hacia el interior y allí estaba el eco de la voz de la mujer, desvaneciéndose en el silencio. Sentí un pánico repentino. Corrí hacia la otra pared, intentando alejarme de la puerta. Nunca supe qué quería decir con eso. No entendía qué había hecho. Esa noche quedé atrapada en el caos de mi propia mente y no sabía si alguna vez podría escapar. Capítulo 2. Luz del día. La mañana llegó, pero mi mente todavía estaba en una nube densa. Intenté ignorar lo que había escuchado la noche anterior, pero las preguntas seguían surgiendo. ¿De quién era la voz? ¿A quién se refería con ella? Con cada pequeño sonido, mi ansiedad aumentaba. ¿Era un juego de mi mente? Necesitaba respuestas. Salí del tráiler y me encontré desnuda ante el vasto bosque. El aire fresco me golpeó, pero no me dio consuelo. Mis pensamientos se perdían entre los árboles. Caminé hacia el claro que había visto desde la ventana. Quizás ahí podría encontrar algo más. Con cada paso, el crujir de la hojarasca se sentía como un aviso. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me detuve al ver una sombra moviéndose entre los troncos. Mi corazón se paró. Solo son ramas, me dije a mí misma. Pero al volver a mirar, la sombra había desaparecido. Mirar hacia atrás no ayudaba. Tal vez era hora de regresar al tráiler y dejar este lugar atrás. Mientras decidía qué hacer, volví a recordar la foto que había encontrado. Podía imaginar a las personas sonriendo, pero sus rostros comenzaron a distorsionarse en mi mente. Sentí que tenía que encontrar más, algo que me diera contexto. ¿Estaban ahí antes? ¿Por qué dejaron su historia atrás? Regresé al tráiler buscando el diario. Quizás había más pistas sobre esos rostros. Los papeles estaban amontonados, llenos de más relatos sobre sombras y susurros.
Un nombre resonó repetidamente. Clara. No estaba segura si era una persona o alguna figura imaginaria, pero todo giraba en torno a ella. Había algo inquietante en su mención, como si todavía estuviera presente. Justo cuando pensé que podría hallar respuestas, un golpe sonó de nuevo. Este resonó más fuerte, como si viniera del exterior. Mi cuerpo se tensó. Miré por la ventana y vi una mirada difusa perdida entre los árboles. Mi pulso se aceleró. No podía distinguir si era real o simplemente mi mente jugando trucos. Decidí armarme de valor y salir. La puerta del tráiler se abrió con un chirrido, haciendo eco en el silencio del bosque. Caminé en la dirección del sonido. Mi corazón latía con fuerza. Cada paso me acercaba más a la pregunta sin respuesta. Mientras me adentraba más, el ambiente se volvió hod. Todo se sentía denso y el aire se cargó de un olor a humedad y tierra revuelta. Recorrí el bosque en busca de pistas, pero entonces un frío repentino me envolvió. Sentí que la atmósfera cambiaba. Me di la vuelta y ahí estaba, una figura difusa, como una sombra vestida de blanco, justo delante de mí. «No te acerques», susurró la voz, la misma que había oído la noche anterior. La figura parecía emanar una mezcla de tristeza y desasosiego. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. La idea de correr, de volver al tráiler, se desvanecía. «¿Quién eres?», logré articular. La figura no respondió. Entonces, con un movimiento lento, se dirigió hacia mí. Cada paso parecía retumbar en la tierra, llenando al aire de tensión. Mi mente estalló en pánico. ¿Era Clara? ¿Qué quería de mí? Cuando estaba a punto de dar la vuelta y correr, algo en mi interior me detuvo. No puedo huir, pensé, pero ¿qué haría frente a lo desconocido? Estaba atrapada entre la curiosidad y el terror, sintiendo que aún había mucho por descubrir. Sin embargo, en esa neblina de incertidumbre, comprendí que había algo que necesitaba recordar. Al dar un paso adelante, las sombras comenzaron a moverse, y supe que mi decisión había sido tomada. Capítulo 3. El aire se volvió más frío, y el eco de aquel «no te acerques» resonaba en mis oídos. La figura delante de mí, vestida de blanco, parecía cobrar forma en la penumbra del bosque. Su rostro, aunque nublado, mostraba una tristeza profunda, como si llevara consigo un dolor interminable. Mi mente se debatía entre el desafío de dar un paso adelante y la necesidad urgente de retroceder. «¿Qué quieres?», pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Pero la sombra no ofreció ninguna respuesta clara. Su mirada buscaba algo en mí, como si esperara que yo lo entendiera. Me sentí atrapada, como si ese instante estuviera diseñado para desafiarme. En un acto desesperado, recordé la fotografía. «¿Eres Clara?», pregunté, sin saber por qué lo hacía. La figura titubeó, como si las palabras resonaran a un nivel que no podía comprender. «Necesito saber qué pasó», añadí, esperanzada de que eso le diera sentido a su presencia. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros. Luego, como si una corriente eléctrica pasara a través de ella, la figura levantó un brazo y apuntó hacia un lugar más profundo en el bosque. Me giré en la dirección de su dedo, pero no vi nada salvo la densa oscuridad. «¿Hacia dónde?», murmuré, cada vez más confundida. Sin advertencia, la figura comenzó a moverse. Deslizó su cuerpo entre los árboles, casi flotando, y aunque el miedo cosía mis entrañas, sentí una extraña atracción por seguirla. Tal vez ahí encontraría las respuestas que tanto ansiaba. Así que, sin pensarlo dos veces, empecé a avanzar tras ella. Me adentré en el bosque, dejando atrás el lugar conocido del tráiler. La bruma se espesaba y el murmullo del viento era cada vez más fuerte. A medida que me movía, el camino parecía girar y cambiar, como si el bosque estuviera vivo y decidiera jugar conmigo. Mis pasos eran cautelosos, pero cada vez que la sombra se volvía hacia mí, sentía que todo lo que estaba oculto estaba a punto de revelarse. Al llegar a un claro, la figura se detuvo. Esto era diferente.
En el centro había una antigua cabaña, su estructura desgastada y cubierta de hiedra. Una luz tenue brillaba a través de una ventana rota. Al mirar hacia atrás, la figura ya no estaba, solo quedaba el vacío de la oscuridad. Tenía una oportunidad, pero también sentía que era un error. Miedosa, me acerqué a la cabaña. La puerta, entreabierta, chirrió como si me invitara a entrar. Dentro, el olor a humedad y madera podrida llenó mis pulmones. Mis manos tiemblan mientras recorren la estancia desordenada. Cajas viejas y muebles rotos estaban por doquier. Fui hacia un rincón y ahí, en una mesa polvorienta, encontré un objeto metálico. Era un pequeño espejo, manchado, pero aún reflejaba algo. Cuando me miré, no vi solo mi imagen. La figura vestida de blanco estaba detrás de mí, observándome con ojos tristes. Un grito ahogado escapó de mis labios al darme vuelta, pero ella no estaba. Solo el eco de mis propios temores resonaba en la cabaña. De repente, escuché un golpe sordo, como si algo estuviera cayendo. Mi corazón se detuvo. Alguna cosa estaba mal. No podría quedarme aquí. Retrocedí, pero el bosque a mi alrededor ya no era el mismo. Las sombras parecían cobrar vida, acercándose cada vez más, y comprendí que la verdadera prueba apenas comenzaba. Capítulo 4. El golpe resonó de nuevo, esta vez más fuerte. Era como si algo o alguien estuviera intentando entrar, o tal vez ellos ya estaban dentro, acechando entre las sombras. Apreté el espejo contra mi pecho, no sabía qué más hacer. Era un objeto insignificante, pero en ese momento me proporcionaba un hilo de seguridad, como si pudiera protegerme de lo desconocido. La atmósfera se tornó densa y un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no quería que yo abandonara la cabaña. La puerta estaba entreabierta, pero era como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. Miré a mi alrededor, buscando una salida. Había ventanas, pero parecían tan frágiles. Si saltaba, me arriesgaba a caer en un abismo de oscuridad. Respira, me dije. No hay nada aquí, solo es el viento. Pero mis palabras no calmaron el caos en mi mente. Recordaba la advertencia en el bosque, el no te acerques. ¿Acaso todo esto era una manifestación de mis miedos? Justo cuando pensaba en salir, escuché un susurro. Era bajo y casi imperceptible, pero claro como el cristal. ¡Ayúdame! Mi piel se erizó. Volvió a sonar. Este sonido era diferente, más urgentemente humano. ¡Ayúdame! La voz parecía provenir de las paredes mismas de la cabaña, desgarradora y llena de tristeza. ¿Clara?, murmuré, sintiendo que la incertidumbre de mi propio análisis me asfixiaba. Quería gritar, pero mis palabras se atoraron en mi garganta. La sensación de estar atrapada aumentaba. Era un laberinto de sombras y no sabía cómo salir. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia una de las ventanas. Cuando las próximas sombras se asomaron, sentí como si el pitido de mi corazón fuera a ser su canto de celebración. Pronto, la ventana se abriría y caería en ese vacío que tanto temía, pero no podía quedarme. Tomé aire y empujé la ventana con fuerza. El cristal crujió, y justo cuando estaba a punto de saltar, la puerta de la cabaña se cerró de un golpe. El sonido me paralizó. La oscuridad parecía hacerse más densa, como si entre las sombras algo me observaba. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban al tomar conciencia de que estaban atrapadas. No sabía si las voces eran un truco de mi mente o un llamado real, así que decidí seguirlas. «¡Clara!», grité, llenando el espacio con un eco desesperado. No sabía si podría traerla de vuelta, pero debía intentarlo. Caminé hacia el rincón del que parecía provenir el lamento. Cada paso era un esfuerzo, como si la gravedad quisiera arrastrarme hacia la tierra. Finalmente, alcancé una pequeña puerta cubierta de telarañas. Tomando un respiro profundo, la abrí, y un hedor a moho y descomposición me golpeó la cara. Dentro, la penumbra se hacía más intensa. Allí, una escalera crujía bajo mis pies, descendiendo hacia lo desconocido.
Las voces me llamaban, pero a medida que bajaba, la sensación de que algo o alguien estaba detrás de mí creció. No podía voltear, no podía dejar de seguir adelante. Fue entonces cuando escuché pasos. Alguien o algo estaba descendiendo también. La urgencia se apoderó de mí. Tenía que decidir rápido, enfrentarme a las sombras o intentar escapar. Pero cuando giré para correr de nuevo hacia la cabaña, la puerta principal se cerró de golpe. Ya no había vuelta atrás. Capítulo 5. Descendí por la escalera. Cada peldaño crujía bajo mi peso, como si la cabaña misma intentara advertirme que no debía estar allí. La oscuridad me envolvía y el aire se tornaba más denso a cada instante. Las voces seguían llamándome, pero ahora sonaban distantes, como si se estuvieran alejando. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, retumbando en las paredes desnudas. Era un sonido humano, lleno de terror y desesperación. Me detuve en seco. «¿Clara?», grité, pero la respuesta fue solo un eco vacío. El frío recorrió mis venas. Algo no estaba bien. Entonces escuché un susurro detrás de mí. «No mires», decía una voz quebrada. La adrenalina me invadió y la necesidad de escapar me impulsó hacia adelante. Sin embargo, mi cuerpo se había congelado. Saber que había algo, alguien detrás de mí, me dejaba paralizada. «¿Quién está ahí?», pregunté con un hilo de voz, mi corazón palpitando en mis oídos. La voz no contestó, pero sentí que se acercaba lentamente. Volteé y allí, en la penumbra, vi una figura borrosa. Era un contorno humano, con un brillo extraño en los ojos que brillaban como pequeñas antorchas en la oscuridad. Todo en mí pedía que corriera, que subiera rápidamente por la escalera, pero algo me mantenía pegada al suelo. La figura avanzó un paso más, y entonces el grito volvió a sonar, ahora más cerca, provenía del fondo del oscuro pasillo. Era un lamento que me hizo sentir que el tiempo se detuvo. «¡Ayuda!», resonó una vez más, seguido de un silencio abrumador. Fui invadida por una mezcla de valentía y terror. Decidí avanzar. El deseo de rescatar a Clara superaba mi miedo, aun cuando mi instinto me decía que esa figura podía ser la causa de todo. Deslicé mis dedos por la pared húmeda mientras caminaba, guiándome en la penumbra. Al llegar al final del pasillo, encontré una puerta ligeramente entreabierta. El aire frío se filtraba por la grieta y la luz titilante procedía del interior. Con un golpe de determinación, empujé la puerta y entré. La habitación era pequeña y sucia, llena de muebles cubiertos de polvo. Y ahí, en el centro, vi algo que me hizo detenerme en seco. Era un viejo tráiler, desgastado por el tiempo, que parecía estar abandonado. Sin embargo, había señales de vida. Una lámpara encendida parpadeaba en un rincón. Me acerqué. El miedo y la curiosidad se peleaban por ocupar mi mente. La lámpara iluminó una figura, una mujer en una silla. Su rostro era un lienzo de pinturas deslavadas. Me sentí como si estuviera soñando, sin poder discernir si lo que veía era real. «¿Clara?», pregunté, intentando mantener la calma, pero la mujer solo sonrió, y esa sonrisa era distante, como si no estuviera en el mismo lugar que yo. «Ella no está aquí», dijo con voz suave, «pero puedes ayudarla si tienes el valor». Las palabras resonaron en mí como un tambor. «¿Qué has hecho? ¿Dónde está?», rogué, sintiendo que la desesperación se filtraba en cada palabra. Su sonrisa se amplió. «El tiempo se detiene aquí. Todos están atrapados, pero hay una manera». No terminaba de asimilar sus palabras cuando la habitación comenzó a temblar. Algo se acercaba. Miré hacia la puerta, donde la figura oscura se asomaba nuevamente. Su brillo era más intenso, y comprendí que el terror realmente estaba a la vuelta de la esquina. «¡Sal de aquí!», grité, pero no tenía idea de a dónde ir. Era una encrucijada. Clara estaba en peligro, pero algo más me estaba persiguiendo.
Debía elegir, pero ¿qué opción era la correcta? Capítulo 6. La habitación seguía temblando y el sonido de pasos resonaba cada vez más fuerte. La figura oscura se adentraba en el cuarto. Su forma se destacó en la penumbra, sus ojos brillando intensamente. No podía quedarme allí. Con un último vistazo a la mujer en la silla, giré sobre mis talones y corrí hacia la puerta. El pasillo se extendía en la oscuridad, pero no podía permitir que el miedo me detuviera. Cada paso que daba era una lucha por retener el pánico. Pasé junto a la figura y sentí un escalofrío recorrerme. Era como si el aire se volviera más frío a su paso. No miré atrás, no quería encontrarme con aquellos ojos. Aceleré el paso, buscando cualquier salida. De pronto, el grito de Clara resonó nuevamente y el eco me hizo frenar en seco. Era un grito que desgarraba el alma, lleno de dolor. ¡Clara!, grité, la desesperación haciéndome perder el aliento. La habitación parecía reírse de mí, como si estuviera atrapada en un laberinto en el que cada reproducción del grito me empujaba hacia el centro de la pesadilla. Pasé por una serie de puertas cerradas, no tenía tiempo para pensarlo, así que intenté abrir cada una, pero estaban firmemente bloqueadas. La atmósfera era opresiva, saturada de una inquietud que parecía palpitar a mi alrededor. La figura no se detenía y aquel brillo en sus ojos se acercaba. De repente, una puerta tenía un resquicio de luz. La empujé con todas mis fuerzas. Entré en una habitación diferente y al instante me di cuenta de que no estaba sola. Un grupo de muebles viejos se amontonaban en un rincón y un espejo ennegrecido colgaba de la pared, reflejando sombras distorsionadas. Robos y ecos antiguos parecían vivir entre las paredes. «¡Clara!», llamé una vez más, pero mi voz sonó apagada. Desesperada, busqué entre los escombros, deseando encontrarla. Justo entonces, escuché un susurro al lado mío. «Ayúdame», decía una voz ahogada, y mi corazón se detuvo. Era ella. «¿Clara?», pregunté, haciendo un esfuerzo por localizar la fuente del sonido. Su voz parecía venir del espejo. Me acerqué con cautela, notando cómo una sombra se movía dentro del cristal. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura oscura apareció en la puerta. Su presencia era como un peso sobre mi pecho. «No la toques», murmuró. Su voz era fría y amenazante. El terror me heló por completo. «¡Déjala en paz!», grité, sintiendo el valor burbujear dentro de mí. La figura se rió suavemente, una risa que resonaba como un eco vacío. «Ella no puede ser salvada, ya pertenece a este lugar». Con rabia y miedo volví a mirar el espejo. Allí, Clara estaba atrapada, su reflejo distorsionado y lleno de miedo. «Ayúdame», rogó, sus ojos suplicantes. Esa imagen me hizo sucumbir a la desesperación. «¿Qué quieres de mí?», grité a la figura. «¿Qué debo hacer para liberarla?». Su sonrisa se ensanchó y la habitación comenzó a oscilar de nuevo. «Hay un precio que pagar», respondió, mientras el oscuro vacío de la habitación se tragaba la luz. «Decide rápido». En ese instante comprendí que cada segundo contaba. La angustia me abrumó mientras buscaba una solución. Clara estaba cada vez más desesperada y el tiempo se estaba acabando. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar? Todo en mí luchaba contra el miedo, pero no podía dejar que esa figura se llevara a Clara. Algo en mi interior me decía que debía actuar ahora, antes de que las sombras terminaran de devorarme a mí también. «Entonces, háblame», le exigí a la criatura oscura, sintiendo que la línea entre el valor y la locura se desdibujaba. Capítulo 7. La figura oscura sonrió, un destello de malicia cruzando su rostro. No podía dejar que su presencia me paralizara. Algo tenía que hacerse. «El precio es simple», dijo, cada palabra una gota de veneno en el aire. «Dame algo de ti que te defina, y tal vez ella pueda regresar». «¿Qué quieres decir? ¿Qué debo entregar?», pregunté, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies.
La voz de Clara, atrapada en el espejo, parecía hacerse más tenue. «Dímelo ya. Tu esencia, tus recuerdos, tus miedos. Renuncia a ellos y ella será libre». La figura alzó una mano delgada, señalando el espejo. «Pero ten cuidado, lo que entregues no regresará. Una parte de ti se perderá para siempre». Mis piernas temblaron. Aquello sonaba como una trampa, una forma astuta de atarme aún más a este lugar. Pero Clara, la imagen de su rostro suplicante se grabó en mi mente. No podía dejar que su destino estuviera en manos de esa criatura. «Eres una mentira», murmuré. «No puedo creer en tus palabras. Tus dudas son tu mayor debilidad». La figura dio un paso, y una nube de sombra se extendió, acercándose a mí. La verdadera pregunta es, ¿te atreverás a sacrificar lo que amas por lo que amas aún más? Aceleré mi respiración. Tenía que actuar, pero el horror de la situación comenzaba a nublar mis pensamientos. Di un paso atrás, sintiendo el frío del espejo en mi espalda. Clara solo podía quedar atrapada si yo no hacía algo. Una idea surgió en mí. ¿Y si entrego algo que ya no quiero?, propuse, midiendo cada palabra. Si es mi miedo lo que buscas, entonces lo haré. Pero necesito saber que eso liberará a Clara. No puedo arriesgarme a perderlo todo. La figura inclinó la cabeza, su sonrisa se amplió. «Listo para sacrificios. Eres más valiente de lo que pareces». «Sí, y me gusta vivir, así que debo estar segura». Sentí que la desesperación se apoderaba de mí, pero aún así me concentré. Cada rayo de miedo y duda que había acumulado, lo soltaré. Cerré los ojos, recordé cada sombra que me había perseguido, el dolor, el rechazo, las pesadillas. Corrí hacia su hilo, cortándolo con una resolución que nunca había sentido. El vacío en mi pecho se expandió, una sensación agridulce. Solté todo lo que creía que me definía y lo vi deslizarse fuera de mí, como humo en el aire. Lo vi caer al suelo, consumido por las sombras. Ya he entregado mi temor, ahora Clara. Apenas terminé de hablar, la habitación se sacudió con un estruendo. La figura oscura se lanzó hacia el espejo, como si fuera una puerta a otro mundo. En ese instante, la imagen de Clara comenzó a correrse. Su reflejo distorsionado gritaba mientras los bordes de su prisión brillaban con una luz tenue. «¡Clara!», grité de nuevo, sintiendo un tornado de emociones. Las sombras se retorcieron a mi alrededor, pero tenía que ser fuerte. «¡Sálvala!». El eco de mi propia voz resonó en la habitación, mientras el espejo brillaba tenuemente y empezaba a romperse, pero la voz de la figura resonaba aún más fuerte. «Tienes que elegir, arriesgarte o perderlo todo. Una última oportunidad». Mis ojos se abrieron de golpe. Lo sabía, había algo más en su propuesta, algo que iba más allá de lo tangible. No solo se trataba de mi miedo, sino de ¿quién era yo sin ellos? El espejo se rompió en 1000 pedazos, y el tiempo pareció detenerse mientras la figura avanzaba hacia mí. «Esto no ha terminado», susurró, sus ojos llameando como brasas en la oscuridad. Y mientras todo temblaba a mi alrededor, su sonrisa se marcó en mi mente. Una decisión me esperaba. El sacrificio estaba a la vista. «¿Qué hacer ahora?», pensé, mientras un nuevo terror se cernía sobre mí. Capítulo 8. El espejo, hecho añicos, brilló con una luz alienígena. Las piezas volaron como estrellas fugaces, y en medio del caos pude sentir cómo una presión desconocida crecía en mi interior. Yo había hecho una elección, pero el resultado no era lo que había imaginado. La figura oscura se acercaba, cada paso resonaba como un tambor lejano, un eco de mis peores miedos. «¿Qué más necesitas?», balbuceé, buscando en mi mente una nueva forma de luchar. «Ya te di lo que pediste». Mis manos temblaban mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Clara aún estaba atrapada, y yo podía sentir su desesperación. «Tu sacrificio fue solo un pequeño aperitivo», dijo la figura, como si disfrutara de mi angustia. «Lo que ofreces ahora debe ser más sustancial». Su voz era un susurro hirviente, capaz de romper el silencio de la noche. Las sombras danzaban a su alrededor, y un sudor frío me recorrió la espalda.
¿Qué es lo que realmente quieres de mí?, pregunté, sintiendo el mundo girar a mi alrededor. Volteé la mirada hacia el espejo roto, esperando encontrar respuestas en sus fragmentos. «No se trata de lo que quiero», respondió, su risa burlona llenando la sala. «Se trata de lo que estás dispuesto a entregar. Te vi matar tu miedo, pero ahora deberás sacrificar tu identidad. ¿Quién eres realmente sin tus recuerdos, sin tus anhelos?». Las palabras me atravesaron como dagas. La idea de olvidar quién era me horrorizaba. Sin embargo, los gritos de Clara resonaban en mis oídos, una llamada que no podía ignorar. Desesperada, decidí no ceder ante la oscuridad. «Soy más que mis miedos», dije, levantando la voz. «No me puedes arrebatar eso tan fácilmente». Sentí una oleada de valentía, un fuego encendiéndose dentro de mí. No podría dejar que esa figura oscura ganara. Clara dependía de mí. «Eres un chiste», exclamó la figura, mientras sus sombras arremetían a mi alrededor. «Tu valentía no logrará nada. Te he dado las opciones, pero solo tú puedes decidir el destino de tu amiga». Una oscura neblina se elevó hacia mí, alcanzando mis pies, mientras intentaba mantener la cabeza en alto. La presión en mi pecho se intensificó. Tenía que hacer algo audaz, algo que lo desafiara. Y así, una idea estalló en mi mente. No voy a perder quién soy. Si debo sacrificar algo, que sea el dolor que cargué por tanto tiempo. Cuando lo pensé, el aire se volvió más denso. Mi pasado estaba lleno de tristeza y pérdidas, memorias que no quería olvidar, pero que también me habían debilitado. «De acuerdo», murmuré. «Si debo perder algo, perderé mi Pain, pero no mi esencia». Concentré cada pensamiento, cada lágrima no derramada, y comencé a liberar esa carga. Un grito inhumano resonó en la habitación, mientras sombras caían, divididas por mi decisión. Los retazos de mi dolor flotaban en el aire, desvaneciéndose como cenizas. La figura oscura gruñó, claramente enfadada, y pareciera que el suelo temblaba bajo su furia. «¿Qué has hecho?», gritó, cada palabra cargada de rabia. En ese momento, una luz brillante emergió del espejo roto, iluminando todo a su alrededor. Clara podía sentir su presencia más cerca. Entonces, como un eco en la oscuridad, la figura me hizo una última oferta. «Puedes seguir luchando, pero lo perderás todo. Piensa bien en lo que has dejado ir». «No, estoy lista para enfrentar cualquier cosa», respondí, sintiendo una nueva fuerza dentro de mí. A medida que la luz crecía, la figura oscura retrocedió, su rostro distorsionado mostrando una mezcla de miedo y desesperación. Y en ese instante volví a ver a Clara. Su figura era clara entre la luz resplandeciente. «¡Clara!», la llamé, extendiendo la mano hacia ella. Pero a medida que me acercaba, la figura oscura bloqueó mi camino. Una lucha se desató entre la luz y la oscuridad, el aire vibrando con las emociones humanas. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, y sabía que esto era solo el principio. La batalla por Clara estaba lejos de terminar. Capítulo 9. La luz brillaba cada vez más intensamente, proyectando formas y colores que giraban a mi alrededor. Era como un mundo nuevo, pero la figura oscura se aferraba a mí, susurrando palabras de desespero y entrelazando sombras que parecían devorar la esperanza. Clara estaba allí, tan cerca, y no podía dejar que la oscuridad la alcanzara. «¡Suéltala!», grité, sintiendo que la ira y el miedo ardían en mí como un volcán a punto de estallar. Pero las sombras se unieron, formando un muro que trataba de separarnos. Extendí mi mano hacia Clara, dispuesta a atravesar cualquier barrera. Las memorias de nuestro tiempo juntas inundaron mi mente. Sabía que debía recordar cada risa, cada lágrima, cada momento que compartimos. «¿Qué vas a hacer? No puedes salvarla».
La figura oscura se acercó, su aliento gélido rasguñando mi piel. Necesitas dejarla ir. Su vida no vale lo que estás dispuesto a entregar. El eco de su voz era como un veneno que corría por mis venas. Tenía que concentrarme. La luz brillaba con fuerza, entrelazada con la energía de mi decisión. No voy a dejar que me engañes. Clara es mi amiga y haré lo que sea necesario para protegerla. De repente, la luz estalló en una serie de destellos y un impulso me atravesó. Recordé a Clara diciendo que siempre estaría ahí, que nunca me dejaría sola. El dolor que estaba dispuesto a sacrificar no era simplemente mío, era el dolor de haberla perdido antes, de haberla dejado caer. Era hora de romper ese ciclo. Como si mi decisión la hubiera despertado, Clara comenzó a emerger de la luz. Su rostro se iluminó con una mezcla de esperanza y miedo. «Sigue luchando», me instó, su voz resonando en mi pecho como un tambor que marcaba el compás de mi valentía. La figura oscura sisió. «Esto no terminará bien. El dolor es nuestra única verdad. Sin él, eres nada». Pero justo cuando parecía que el horror me aplastaría, algo dentro de mí despertó. La luz que emanaba de mi ser estaba creciendo, alimentándose de mi determinación para proteger lo que más amaba. «Soy más que mis pérdidas», respondí con firmeza, y mientras lo decía, sentí el peso de mi sacrificio desvanecerse. El aire se llenó de energía vibrante, y las sombras que me rodeaban comenzaron a desvanecerse. La figura oscura se retorció, gritando de rabia. Fue entonces cuando el suelo empezó a temblar. «No puedes deshacerte de mí tan fácilmente. Siempre estaré aquí. ¡Siempre!». Las palabras eran como garras, tratando de aferrarse a mi mente. Pero no había espacio para el miedo. A medida que las sombras se deslizaban hacia atrás, una visión se formó en mi mente. Vi un camino iluminado, lleno de colores y risas. Un hogar que había estado esperando por nosotras. Clara estaba allí, sonriendo. «¡Vamos!», me gritó, y sin pensarlo más, crucé el último umbral de luz. Justo antes de llegar a ella, un grito desgarrador sonó, y un último destello de oscura desesperación trató de atraparme. Pero era demasiado tarde. En el momento en que nuestras manos se encontraron, la luz se volvió abrumadora, y sentí como si finalmente respirara aire fresco. De pronto, todo se calmó. Las sombras habían desaparecido, y la figura oscura estaba atrapada, contenida, lejos de nosotras. Clara estaba a mi lado, sus ojos reflejando la alegría y el alivio, mientras yo recuperaba el aliento. «Lo lograste», dijo, su voz aún temblando. Pero antes de que pudiera procesar lo que significaba esto, un temblor recorrió el suelo nuevamente. Algo no estaba terminado. Un escalofrío recorrió mi espalda. La figura oscura no se había ido del todo. Tenía que estar lista. El verdadero desafío estaba por llegar. Capítulo final. La calma era engañosa. Clara y yo nos miramos, nuestras manos aún entrelazadas, pero el aire aún estaba cargado de una tensión palpable. «¿Estamos a salvo?», pregunté, mis palabras acariciando el eco de la desesperación que había tenido. Clara inclinó la cabeza, sus ojos reflejando una mezcla de incertidumbre y coraje. «Creo que aún no hemos terminado», respondió, su voz firme y clara. La figura oscura podría haber sido contenida por un momento, pero yo sabía que no se rendiría tan fácilmente. La memoria de su grito resonaba en mis oídos, una advertencia que aún tenía poder sobre mí. De repente, el suelo retumbó nuevamente. Un viento helado surgió de la nada, arrastrando hojas muertas a través del claro y haciendo que mi cabello se agitara salvajemente. La figura oscura emergió de entre las sombras, más grande y más fuerte que antes, como un monstruo resurgiendo de su silencio. Sus ojos brillaban como brasas, mostrando un furor que no se habría extinguido fácilmente. ¿Creían que podrían deshacerse de mí tan rápido? El dolor que compartieron me alimenta. Ustedes son parte de esto. Sisó la criatura.
Sentí que la fuerza de su voz trataba de entrar en mi mente, hurgando en mis miedos e inseguridades. «No, ya no», grité, haciendo un esfuerzo por mantenerme firme. Recordé cada momento que tú había compartido con Clara. Cada instante que valió la pena. Cada risa, cada lágrima, todos esos pequeños momentos que pesaban en mis recuerdos como tesoros. No soy solo mis miedos, somos más fuertes juntas. Clara asintió junto a mí, inflando el fuego de mi determinación. No puedes alimentarte de nosotras, no hemos venido hasta aquí para ser vencidas, agregó con una fuerza renovada. La figura oscura retrocedió un paso, pero su presencia se sentía cada vez más pesada. De repente, el aire a nuestro alrededor se volvió luminoso. Recordé la luz que había brillado antes, el poder de nuestros recuerdos. Al elevar nuestras manos juntas, una chispa de luz estalló entre nosotros, iluminando el bosque que nos rodeaba. Las sombras comenzaron a retroceder, como si temieran lo que estábamos a punto de desatar. «Esto es por nosotros», grité, y Clara gritó junto a mí. Con cada palabra, el resplandor aumentaba, llenando el espacio con energía que parecía consolar incluso algunos de mis temores. La figura se retorció, luchando contra la luz, mientras el suelo vibraba de debajo. «No puedes detener lo que somos». Con cada segundo, sentí cómo la presión que había mantenido sujeta la figura empezaba a soltarse. Era casi como si su dolor y el mío estuvieran entrelazados en ese mismo momento. La figura, aturdida, alzó la mano por última vez como si fuera a implorar clemencia, pero ya se sentía incapaz. «Se acabó», dije, como una declaración implacable. Clara y yo dejamos que la luz fluyera de nosotras, como si estuviéramos liberando los recuerdos más preciosos que habíamos guardado. En el aire, vislumbré la imagen de la foto que había encontrado al principio, el eco de aquellas vidas perdidas. No más, este lugar pertenece a las sombras, pero también a nosotras, no más sufrimiento. Como un volcán en erupción, la luz se liberó y se concentró en la figura oscura, inundándola con un resplandor tan puro que incluso hizo eco de sus lamentos. Y en un último estallido, la figura se desvaneció, como un espejismo arrastrado por un viento invisible. Sentí un nudo aflojarse en mi pecho, pero la sensación de lo desconocido seguía anidando en su mente. «¿Lo logramos?», pregunté, con una ligereza que se sentía nueva, pero también cuestionando. Clara sonrió, pero sus ojos reflejaban una sombra de duda. «No lo sé, aún hay mucho que entender», dijo, y de repente me di cuenta de que el bosque seguía en calma, pero no completamente liberado. Lo que permanecía en el aire parecía una despedida, una promesa de que nunca estaría completamente a salvo, que la lucha nunca llegaría a su fin, porque la naturaleza del temor es cíclica. Mientras caminábamos juntas de regreso al tráiler, noté su luz intermitente y su silueta en la penumbra, una sombra familiar, como una advertencia sobre lo que podría regresar. Me fui del bosque, pero sabía que algunas preguntas seguirían sin respuesta. La experiencia había cambiado algo en mí, un eco de lo desconocido vibrando en mis entrañas. Nunca supe si la figura oscura era real o el producto de mi mente, ni su conexión con Clara. Quizás lo perdí, tal vez nunca lo supe. Desde entonces siempre miro hacia atrás. Al final, el bosque permanecía como un recordatorio de lo que habíamos enfrentado y de lo que seguía aguardando. Nunca volví a aquel vecindario.